El canal del Congreso presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cámara Alta. El 27 de febrero de 2020 llegó el coronavirus a México con el primer caso confirmado de un hombre que padecía una infección respiratoria ocasionada por una cepa sobre la cual solo se sabía que procedía de China y cuyas consecuencias eran letales. La prensa nacional y en general el mundo entero se volcó en busca de información y al mismo tiempo caímos en las trampas de la desinformación. Muy pronto la realidad dejó atrás todas las previsiones salvo una, que sería una epidemia larga. A continuación, un breve recuento desde la perspectiva de la Cámara Alta sobre el coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca el COVID-19. Así lucía la sala de sesiones del Senado de la República antes de marzo del 2020. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pero luego de que la Organización Mundial de la Salud anunciara que la nueva enfermedad por COVID-19 era una pandemia, la Cámara Alta tomó las medidas necesarias para seguir trabajando. Al igual que otros parlamentos del mundo, implementaron sesiones a distancia e híbridas para atender asuntos prioritarios y relacionados con la contingencia, no sin antes crear una comisión especial para dar seguimiento a las acciones de prevención y atención del COVID-19. Las plataformas ahora nos ayudarán para sacar nuestro trabajo en medio de esta contingencia. Previendo la llegada de antídotos en el mes patrio, se aprobó un decreto para establecer la obligatoriedad de la vacunación en México. Que toda persona residente en el territorio nacional tenga la responsabilidad personal de aplicarse las vacunas contenidas en el programa de vacunación universal. Uno de los meses más críticos en el Senado fue octubre del 2020, cuando se llevó a cabo una extenuante sesión en Xicoténcatl. Tras dicha sesión, las alarmas se encendieron en la Cámara Alta por el lamentable fallecimiento del senador Joel Molina. La causa, COVID-19. ¿Quién es responsable de la pandemia? Nadie, o quizá todos. Expresamos nuestros más sincero pésame y condolencias a su familia y amigos. Que descanse en paz nuestro siempre amigo y valioso compañero Joel Molina Ramírez. En diciembre del 2020, no fue para nada extraño que la medalla Belisario Domínguez le fuera conferida al sector salud por su labor contra el COVID-19. A un año del primer caso confirmado en México, el Senado avaló sesiones virtuales durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Para el último periodo ordinario, la 64 legislatura contó con dispositivos electrónicos de seguridad biométrica con los que pueden registrar asistencias y votar a distancia por primera vez en la historia. El Senado de la República, al ser una actividad esencial para el país, debe mantener su funcionamiento, pero debe de hacerlo bajo condiciones estrictas de sanidad y bajo cuidados extremos de salud. En el marco del primer aniversario de la declaración de la pandemia, el Senado guardó un minuto de silencio por las víctimas del virus y honró al personal de salud con un concierto de música clásica. Entre los temas que actualmente se encuentran sobre la mesa derivados de este difícil año, uno de los más importantes es un exhorto a la Secretaría de Salud para que expida un certificado único digital que acredite de manera oficial que fuimos vacunados. Felipe
Felipe Santiago Carrillo Puerto nació el 8 de noviembre de 1874 en el poblado de Motul, Yucatán, y fue miembro de una numerosa familia cuyo padre se dedicaba al comercio. Felipe fue uno de varios foráneos entusiastas de la lucha zapatista que abandonaron sus lugares de origen para ir a la tierra de la Gran Promesa, el corazón de la lucha agraria, el Morelos de Zapata. La experiencia morelense le fue muy útil a Felipe Carrillo, pues ahí empató con circunstancias similares a las de su estado natal, las de los campesinos pobres en conflicto con los grandes hacendados. Al saber que el general Salvador Alvarado puso en marcha un amplio programa social en Yucatán, Felipe se puso a las órdenes del gobernador revolucionario, quien los nombró miembro de la Comisión Agraria Local. Así comenzó su carrera en el Partido Socialista Obrero, que después se transformó en el Partido Socialista de Yucatán, del que fue presidente. Carrillo Puerto apoyó la candidatura de Obregón a la presidencia de la República y al movimiento de Agua Prieta, que terminó con el régimen carrancista. Ocupó la gubernatura de Yucatán en 1922 y pronunció el primer discurso de su mandato en lengua maya. Su gestión como gobernador fue progresista y reconoció los derechos políticos de la mujer. Por órdenes del general Ricardo Esbroca, quien se posesionó de la fuerza militar yucateca, Felipe Carrillo Puerto fue fusilado en Mérida junto con otros compañeros y 2 hermanos suyos, el 3 de enero de 1924. La muerte de Felipe Carrillo Puerto tuvo una causa poderosa, original y generadora de otras muchas: el valor y la entereza con que lleva a la práctica los ideales socialistas de su apostolado. Con estas palabras en sesión solemne fue declarado benemérito del proletariado el 5 de diciembre de 1930 y desde entonces su nombre, escrito con letras de oro, cuelga en lo alto del muro de honor del Congreso de la Unión. No hay duda de que son perjudiciales para la salud y no son seguros. Con estas palabras textuales y de forma categórica, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el peligro que representa el uso de vaporizadores y cigarrillos electrónicos. Vapear es ilegal en México, pero esta práctica no se ha podido eliminar aún, por lo que senadores y senadoras piden que se difundan campañas para advertir sobre el riesgo pulmonar que significa esta forma de adicción a la nicotina saborizada. Los cigarrillos electrónicos, vaporizadores o vapeadores son dispositivos que incluyen una batería que activa una fuente de calor y que a su vez calienta un líquido para convertirlo en un aerosol de partículas diminutas conocido como vapor, una sustancia que, aunque suena inofensiva, puede llegar a ser letal. Es un vapor de algunas sustancias psicoactivas, especialmente con dosis bajas de nicotina y en algunos casos de tetrahidrocannabinol. Estas sustancias se ha demostrado bien en varios estudios internacionales donde se ha sugerido y se ha explorado la parte de afección pulmonar, afección cardíaca y afección sistémica por estas sustancias. Sustancias altamente adictivas que pueden causar desde irritaciones en el sistema respiratorio, dolores de cabeza, náuseas y hasta daños severos al sistema nervioso y enfermedades pulmonares. Hay estudios que demuestran que puede hasta causar cicatrización a nivel pulmonar. Eso hablando específicamente de pulmón. A nivel cardíaco puede mayor riesgo de infartos, mayor riesgo de insuficiencia del corazón, mayor riesgo de perpetuar la insuficiencia del corazón. Y hay varios estudios que dicen se eleva la presión arterial, hay varios estudios que dicen eleva la frecuencia del corazón, que eso va en deterioro de la salud del paciente. Por todos estos motivos, la Cámara Alta pidió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que pongan en marcha campañas de concientización sobre los problemas de salud asociados a los cigarros electrónicos y vaporizadores.
En México, el marco regulatorio de los productos del tabaco no contempla la regulación alguna sobre los cigarros electrónicos. Están diseñados para administrar nicotina directamente al aparato respiratorio. Utilizan electricidad, generalmente de baterías, como fuente de energía, para suministrar dosis inhalables de nicotina al liberar una mezcla vaporizada. Aunque la industria del vapeo justifica que los cigarros electrónicos emiten menos moléculas tóxicas y en una concentración mucho menor que el tabaco, nunca explican que durante el vapeo también se liberan moléculas no presentes en el tabaco, de las cuales se desconocen los efectos a futuro. Hacer mayor conciencia, quizás difundir más la información de cuáles son los efectos deleterios del cigarrillo electrónico, quizás ser más específicos en la población tanto infantil como en los adolescentes. Aunque en México se ha avanzado con campañas que alertan sobre el riesgo del tabaco, es necesario poner más énfasis en el peligro asociado a los cigarros electrónicos y los vaporizadores. Entre 1988 y 1991 se desarrolló la 54ª legislatura, a la cual llegaron 5 mujeres al Senado de la República. La doctora en Derecho Blanca Ruth Esponda Espinosa fue senadora de la República por el estado de Chiapas, desempeñando puestos de primer nivel en la administración pública de su estado, como subsecretaria de Gobierno y coordinadora del gabinete estatal. A nivel nacional, tuvo el cargo de asesora del Consejo Nacional de la Mujer, CONMUJER. María de la Luz Julieta Guevara Bautista fue la primera mujer en haber llegado al Senado por el estado de Hidalgo. También fue precandidata al gobierno del mismo estado en 1992 y 2 veces diputada federal. La senadora Guevara estudió la licenciatura en Contaduría y Administración Pública. Economista, editorialista, catedrática, funcionaria pública, escritora y legisladora, Ifigenia Martínez es reconocida por su inteligencia excepcional, con una línea de pensamiento progresista y liberal. Economista por la UNAM y primera mexicana en recibir el grado de maestra por la Universidad de Cambridge, Massachusetts, Ifigenia Martínez fue también la primera senadora de la República electa por el entonces Distrito Federal. En el Congreso fue de las primeras en impulsar la profesionalización del personal de apoyo parlamentario, así como mejorar la infraestructura de los recintos legislativos con bibliotecas y centros de estudios parlamentarios. Su presencia es un lujo en la configuración del actual Congreso mexicano. María Cristina Sangre Aguilar incursionó desde muy joven en la política de Quintana Roo. Fue diputada local y federal y en 1981 se convirtió en la primera mujer electa presidenta municipal del municipio de Otón P. Blanco. En el Senado es importante señalar que integró la delegación de senadoras para la reunión interparlamentaria de mujeres del mundo por la paz en África. Cierra esta lista María Esther de Jesús Sherman Leaño, quien se incorporó al Partido Revolucionario Institucional en 1977 y desde entonces ha ocupado diversos roles dentro de los comités distritales de Jalisco y posteriormente en el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido. Fue coordinadora del programa de seguro de vida para jefas de familia y titular de la Lotería Nacional y pronósticos para la asistencia pública. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y si alguien hace uso de los servicios de salud, tiene el derecho a obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. El Estado otorgará servicios de salud a través de la Federación, estados y municipios de acuerdo a lo establecido en la ley. El artículo 4 de nuestra Constitución Política garantiza este derecho, entendiendo por salud aquel estado de bienestar físico, psíquico y social tanto del individuo como de la colectividad, como lo define la Organización Mundial de la Salud. Los sistemas de salud del Estado deben reunir 3 características: universalidad,
equidad y calidad. En México, aparte de lo que dispone el artículo 4, el tema de la salud aparece también en el artículo 2, que tiene que ver con el combate a las carencias y rezagos que afecta a los pueblos indígenas. Ahí se detalla que el Estado está obligado a ampliar la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de las comunidades indígenas, especialmente a la población infantil. Ellos son los senadores y senadoras que integran la Comisión de Salud de la Cámara Alta y quienes analizan, discuten y, en su caso, aprueban las iniciativas de reforma de ley que en materia de salud se legislan en el Senado de la República. Conócelos. En el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, existe una serie de fotografías donde se retrata la mesa con los productos que consume una familia promedio en distintas partes del mundo. La fotografía de México es demoledora, pues el retrato muestra una alta cantidad de refrescos, alimentos ultraprocesados, harinas, un cóctel que hoy nos tiene sumidos en una crisis de salud que agrupa diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares, caries, enfermedades gastrointestinales, todo un tema de salud pública que, además de requerir fuertes reformas a la Ley General de Salud, va a necesitar de campañas drásticas que nos lleven a cambiar nuestros hábitos de consumo. Refrescos, bebidas energéticas, leches y aguas saborizadas, jugos artificiales, néctares, yogurts. Hay una enorme lista de las llamadas bebidas azucaradas, que son todas aquellas que contienen una gran cantidad de azúcar añadida, lo que se traduce en muchas calorías y muy poco valor nutricional. La ingesta de este tipo de productos ha ido desplazando el consumo de agua y a su vez ha incrementado la prevalencia de diabetes y obesidad, convirtiéndose en un serio problema de salud pública asociado con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, caries, daño renal y ciertos tipos de cáncer. De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México es el primer país consumidor de refrescos en el mundo, y sin duda esto tiene graves implicaciones, pues estima que a nivel nacional, una persona promedio consume 600 vasos de refresco al año, lo que corresponde a 150 litros en total. La Organización Mundial de la Salud afirma que el consumo máximo de azúcar agregada por día no debe ser mayor a 10 cucharaditas. Sin embargo, tomando un solo vaso de refrescos se cubre más de la mitad de este valor. Considerando la gravedad de esta situación, el senador Alejandro Armenta presentó su libro La pandemia de los azúcares añadidos en México. Este libro de fácil lectura, no tiene más de 100 hojas, busca hacer una reflexión en el marco del COVID para entender realmente cuál es la verdadera pandemia que vivimos en el planeta. La pandemia más delicada, silenciosa y que incluso no se comenta por intereses que hoy no voy a abordar, es la pandemia de la obesidad. A lo largo de 10 capítulos, la obra invita a reflexionar por qué el COVID-19 ha tenido un impacto tan mortífero en nuestro país y explica que la pandemia más grave es la obesidad, que afecta a 7 de cada 10 mexicanos y que surge en la mayoría de los casos por la adicción que generan los azúcares añadidos. La pandemia de los azúcares añadidos, de los colorantes, que no es azúcar de caña, hay que dejar en claro, sino estas sustancias químicas que generan obesidad en nuestra población, es lo que a través de este libro estoy explicando. Políticas como el impuesto a bebidas azucaradas implementado en 2014 y el etiquetado frontal, acompañadas de una estrategia de promoción de estilos de vida saludables, son acciones que contribuyen a prevenir enfermedades no transmisibles y a mejorar la salud de la población. Américo Villarreal Anaya nació el 23 de mayo de 1958 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Creció como el mayor de 5 hermanos en una familia conformada por la maestra Paula Anaya y el ingeniero Américo Villarreal Guerra, quien llegaría a ser gobernador de su estado en el año 1987.
Mientras su papá transitaba en la función pública, Américo Villarreal Anaya vivía en la Ciudad de México para completar sus estudios como médico cirujano con 2 especialidades, la primera en medicina interna y la segunda en cardiología, por lo que una de sus estancias fue en el Instituto Nacional Ignacio Chávez. Al término de su formación profesional, volvió a su tierra para integrarse al ámbito de la salud como jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios en el Hospital General de Ciudad Victoria. Aquellos años, siendo muy cercano a un gobernador, fue testigo de las necesidades para el desarrollo de presas y sistemas de riego en su entidad. Américo Villarreal puede hablarnos de dirigir el hospital más importante de su estado o de calidad y atención médica en la Secretaría de Salud, conocimientos que ha compartido como catedrático en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Desde hace décadas, el doctor Villarreal comparte su vida con su antigua compañera de escuela, la doctora María Santiago, con quien tiene 3 hijos que lo han hecho un feliz abuelo. En 2016, por azares del destino, inició su acercamiento con el partido Morena, mismo por el que actualmente es senador y secretario en 2 comisiones, Relaciones Exteriores de América del Norte y Radio, Televisión y Cinematografía. También integra Energía, Marina y Salud, esta última de gran importancia en el año de la pandemia. Senador Américo Villarreal Anaya. Tras mudar una pieza dental, es una alegría recibir la visita del ratón de los dientes. El ratón Pérez dicen que revisa cada diente o muela y de acuerdo al estado en que ésta se encuentra, deja una recompensa por ahí debajo de la almohada. A propósito, en el Senado se presentó una iniciativa para reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes a la protección a la salud bucodental y generar buenos hábitos de higiene bucal. Una noticia que seguramente le arrancó una buena sonrisa al ratón de los dientes. La caries dental, que se produce principalmente durante la infancia y la adolescencia, es considerada la infección bucal más común. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, esta afecta a más del 90% de la población mexicana y, de no atenderse a tiempo en edades tempranas, puede traducirse en problemas mucho más serios. Todas las lesiones cariosas, el principal factor asociado a ellas es el dolor y esto va a tener afectación en la calidad de vida de los individuos. El número 2 es en la pérdida prematura del espacio de las arcadas. Los dientes permanentes no pueden erupcionar de una manera correcta. Perder piezas dentales también afecta la masticación y trituración, lo que conlleva a una deficiencia del desarrollo craneofacial en niños y niñas. El cuarto va a ser en la afectación del lenguaje. Aquellos niños o pacientes que tengan pérdidas de órganos dentarios, pues no van a poder pronunciar correctamente y esto nos conlleva a trastornos del habla, conocido como dislalias. Y por último, es en la estética dental y la relación que conlleva al bullying escolar o en bullying en los niños. Implementar acciones enfocadas a la prevención de las enfermedades bucodentales entre niños, niñas y adolescentes significa hacer valer el derecho a la protección de la salud y desde esta perspectiva en la 64 legislatura se presentaron al menos 2 iniciativas que buscan reformar distintas leyes para garantizar este compromiso con la infancia. Cada niño tiene derecho a una buena salud bucal. Los problemas de la salud bucal en los niños pueden afectar muchos aspectos de su salud general y desarrollo y causar dolor considerable, provocando con frecuencia un cambio en su comportamiento. Durante el último periodo ordinario, el senador Raúl Paz Alonso presentó de igual manera una iniciativa para reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes a la protección de la salud bucodental, con la finalidad de prevenir enfermedades como la gingivitis o periodontitis, enfermedades que a la larga se traducen en afectaciones cardiovasculares, respiratorias o cáncer.
La caries conlleva a infecciones que se pueden distribuir en nuestro cuerpo. Entonces, sí hay una relación en enfermedad periodontal y cáncer e infecciones provocadas por caries y relacionadas con el cáncer. Prevención es la palabra clave de esta historia. La salud bucodental de la infancia que esperamos pronto se traduzca en ley. Es importante mencionar que la caries no se hereda, se heredan los hábitos tanto de higiene como de alimentación. Entonces es aquí donde la familia juega un papel importante. Y si pudiéramos trabajar en equipo, tanto familia, escuela, bueno, darían mejores resultados en la prevención de caries y una mejor salud bucodental. Frente a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 y sus efectos negativos, diversos países y actores como la ONU y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, coinciden en que la cooperación internacional, la solidaridad y el multilateralismo son claves para superar la situación actual. Por ello, la ONU y sus diversas agencias como la Organización Mundial de la Salud han llamado constantemente a considerar la vacuna y la inmunización contra el COVID-19 como un bien público global y con ello poner fin a la pandemia. ¿Pero a qué se refieren con bien público? Los especialistas del Banco Mundial consideran que el bien público o social es el que todos disfrutan en común en el sentido de que el consumo de cada individuo de tal bien no genera una reducción del consumo de otro individuo del bien. Al proponer que la vacuna y la inmunización contra el COVID-19 sea un bien común, se busca acelerar el proceso para poner fin a la pandemia y lograr entonces la recuperación de las economías. La ONU subraya que ningún país de manera aislada y en solitario podrá superar esta crisis que ha tenido secuelas devastadoras para la salud y la economía. Finalmente, la OCDE afirma que es esencial garantizar un reparto equitativo de las vacunas, tanto entre los países como al interior de ellos, pues en caso contrario se corre el riesgo de agravar la crisis económica y las desigualdades. Así concluimos esta revisión sobre algunos temas de la agenda de salud del Senado de la República. Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente entrega de Cámara Alta, donde continuaremos repasando lo más relevante de la 64ª legislatura. También los invitamos a que nos regalen algún comentario o sugerencia a través de los medios de contacto que aparecen en pantalla. Por favor, ante el COVID-19 no bajemos la guardia. Síganse cuidando y pásenla lo mejor que puedan. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó